Hasta a ti eh, por la presentación. Buenos días a todas. Muchas gracias por conectarse. Yo soy Federico Restrepo, soy parte del equipo de Impact Hub y además he tenido pues experiencia en otras empresas y emprendimientos. Em, entonces, un gusto pues estar acá con ustedes. Hoy vamos a trabajar el tema de modelos de negocio exponenciales, que se basa en un libro que se llama Organizaciones Exponenciales. ¿Alguna ha escuchado ese concepto antes o esta es la primera vez que lo escuchan? Ninguna. Esta es la primera vez que lo escuchamos. Súper. Entonces eso va a hacer que el tema sea en su mayoría nuevo. Les voy a compartir mi pantalla para guiar un poco la presentación. Dati, ¿tú me puedes dar permiso? Fede, ahí se supone que ya puedes Sí, proyectar. ya me deja. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, hoy lo que vamos a ver es organizaciones exponenciales. Básicamente, lo que vamos a ver hoy es como la recopilación de un estudio que se hizo hace unos años acerca de cómo las organizaciones lograban crear diferentes estrategias para crecer más que las demás. Esto nos sirve y esta charla es muy enfocada a abrirles la mente para que ustedes busquen otras formas. No es necesario aplicar todas las estrategias que vamos a ver hoy. Son ejemplos que uno puede tener en cuenta para que le ayude a uno a pensar en formas diferentes de hacer las cosas. Uno de los grandes retos que tiene uno como empresario o empresaria o emprendedor y emprendedora es que está muy enfocado en el día a día y hay veces no piensa en otras cosas. Este espacio nos ayuda a abrir un poco la cabeza. ¿Listo? Em, digamos que simplemente para establecer un poco la diferencia entre crecer y escalar. Crecer es cuando yo invierto un peso y crezco uno, entonces si invierto 10, crezco 10, pero escalar es cuando no tengo que utilizar el crecimiento, digamos que el crecimiento no es directamente proporcional a lo que yo invierto. Entonces, invierto menos para generar mucho más crecimiento e impacto. Eso es lo que vamos a buscar con las estrategias que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero para darles como una primera explicación, lo primero es qué es una organización exponencial. Y una organización exponencial, por su definición y según la investigación que hicieron, es aquella que logra crecer hasta 10 veces más comparada con empresas similares u organizaciones similares. Y lo que hace es que utiliza diferentes metodologías organizacionales, que es lo que vamos a mirar hoy, y algunas tecnologías disruptivas. Entonces, las tecnologías pueden ir desde inteligencia artificial hasta Internet de las cosas y demás. Creo que alguien activó su micrófono, no sé si era porque quería decir algo. Creo que es Perfecto, bueno, Jimmy. si no, no hay problema. Listo. Entonces, esto es una organización exponencial. La fórmula de las organizaciones exponenciales, entonces, para definirlo, y esto es lo que vamos a estar viendo en el taller del día de hoy, se divide en tres cosas. Un propósito transformador masivo o Massive Transformational Purpose, que vamos a ver qué es. Cinco estrategias definidas por las siglas SCALE y cinco estrategias definidas por la sigla IDEAS. ¿Listo? Que es esto básicamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy y así se ve todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, las estrategias SCALE son las que se denominan como entrar a la abundancia y están determinadas hacia el mercado. O sea, cosas que yo hago desde la organización para relacionarme con el mercado de diferentes formas. Y está personal en demanda, cómo gestiono las comunidades, la utilización de algoritmos o inteligencia artificial, o sea, cómo me apalanco en diferentes activos y la generación de conexiones con el público. Entonces vamos a ver lo que significa cada una de estas cinco estrategias y ejemplos de ellas, algunos colombianos y algunos internacionales. Y luego las estrategias que están en la parte de ideas se enfocan más hacia temas internos, interfaces, tableros que tengo para medir el crecimiento de la organización, cómo me aproximo a la experimentación desde la organización,
la generación de autonomía interna y la utilización de tecnologías sociales. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy son estos 11 componentes: el propósito transformador masivo, las 5 estrategias de escalabilidad y las 5 estrategias de gestión de ese crecimiento. Hay algo que tener en cuenta, es que muchas empresas fallan al crecer por diferentes razones. Una de ellas es porque no hay una conexión directa entre el producto y el mercado. O sea, el producto que tienen realmente no es tan necesario para el mercado, y lo que están haciendo es gastar recursos en un producto que no tiene clientes. Segundo, es que se hace mucho esfuerzo para llegar al mercado, pero internamente la empresa no está preparada para ese crecimiento. Entonces, uno hace estrategias de mercadeo, de ventas muy fuertes, pero no tiene la capacidad para manejar ese crecimiento internamente. Entonces, el producto empieza a bajar de calidad, empezamos a tratar peor a los clientes, nos empiezan a ir ciertos detalles. Entonces, para uno realmente crecer, uno tiene que prepararse para ese crecimiento, y prepararse no es solamente potenciar las estrategias de mercado y comunicaciones. Prepararse es también identificar: si hoy estoy vendiendo 10, si mañana vendo 15, ¿qué debe cambiar internamente para poder mantener lo que me hace bueno o buena dentro del mercado? Y si la respuesta puede ser una en 15, ¿cuál es la respuesta en 50 o en 100? ¿Listo? Entonces es muy importante que podamos determinar claramente internamente qué estrategias debemos de tener en cuenta a la hora de crecer. Entonces vamos a empezar por lo que es un propósito transformador masivo, y de ahí vamos a ver todo el mapa. ¿Alguna había escuchado lo que significa o lo que es un propósito transformador masivo? Ninguna. ¿O qué creen que es? Poca participación. Listo. Vean, un propósito transformador masivo da cuenta de algo que es aspiracional. Entonces, es algo que la empresa aún no es, sino es algo que quiere ser en el futuro. Y esto es importante porque cuando nos ponemos ese propósito, todos los días estamos luchando por llegar a eso que queremos ser como organización. Es una organización que quiere cambiar el planeta o la sociedad para algo mejor. Hoy estamos haciendo las cosas de una forma, pero este propósito realmente lo que establece es la forma en que queremos que el mundo se vea en el futuro. Y por eso tiene la combinación de propósito y de masivo, ¿cierto? Y que queremos transformar el estado actual de las cosas. Y es muy importante siempre hacerse dos preguntas fundacionales para establecer este propósito. Uno es: ¿cómo funciona en este momento y por qué la organización existe? Si no tenemos claridad de por qué la organización existe, digamos que ahí es donde la organización va a tener retos a la hora de establecer esos crecimientos exponenciales como empresa. Entonces, ese propósito aspiracional es un principio guía que te permite tomar decisiones clave. Esto me parece a mí que es muy importante. Yo tengo otra empresa donde cogemos carros de gasolina y los volvemos eléctricos. En esa empresa, nosotros lo que nos enfocamos, y nuestro propósito transformador, es la descarbonización de la movilidad. Y hay clientes que llegan y nos dicen: venga, pero ustedes no trabajan hibridación. Y como nosotros lo que estamos buscando es que no haya más emisiones de carbono, la hibridación genera carbono, emisiones de carbono. Entonces nosotros, desde nuestro propósito transformacional, ya tenemos clara mucho la respuesta. Nosotros no hacemos hibridación porque solo nos enfocamos en descarbonizar, en este caso, a través de electrificación. Entonces nos ayuda a tomar decisiones clave con el equipo, y que todo el mundo entienda el por qué lo hacemos. Se enfoca mucho en el impacto positivo que queremos tener para el mundo, y es cómo nuestra organización le ayuda al mundo a ser un mejor lugar. Y eso nos permite motivar a las personas internas y externas. Y esto es fundamental, porque cuando las personas internas están conectadas con lo que hace la organización, ellas van a encontrar soluciones para enfrentar los retos. Cuando la gente no está motivada internamente, un problema se vuelve un problema de todos, y ellos no van a buscar solución, sino que van a buscar quién les resuelve ese problema. Entonces todos los problemas van a llegar a los líderes o a los jefes que tengamos dentro de la organización.
Y a las personas externas las motiva porque se conectan con lo que estamos buscando como organización y eso facilita la generación de alianzas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna pregunta. Listo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito transformador masivo de Google? Facilitar el encuentro, la búsqueda de información a la sociedad, que encuentre, Súper, pues disponer una plataforma amplia de información para que sea accesible a todas las personas. perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Alguien que tenga otra idea de cuál puede ser el propósito transformador masivo de Google? Nadie. Adriana, Edna, Carolina, Juliana. Listo. Vean, el propósito transformador masivo es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Entonces, Natalia está muy cercana de lo que es, ¿cierto? Pero es muy importante entender la importancia del propósito transformador masivo de Google y cómo eso afecta su estrategia y sus productos, porque esto no es solamente algo que se dice. Entonces, cuando Google la gente cree que es solo el buscador, pero cuando uno identifica todo lo que es esa plataforma que mencionaba Natalia, encuentra, por ejemplo, que también está Google Maps. Y lo que hace Google Maps es organizar esa información geográfica y hacerla accesible y útil. ¿Qué quiere decir hacerla útil? Por ejemplo, en este caso, es que tú puedes utilizar esa información geográfica. Si tú estás en un lugar y no sabes llegar a un destino, tú la pones en Google Maps y él te dice las diferentes maneras de llegar a ese destino. En carro, en moto, en transporte público, caminando, te dice cuánto tiempo te demoras. Eso hace que la información sea útil. No es solamente hacerla accesible, sino que qué haces con esa información. Y en los temas de accesibilidad, piensen que es una pregunta muy interesante, es, listo, muy potente esto que hace Google Maps, pero si yo voy a un país y no tengo internet, ¿qué hago? Y Google para esa respuesta, ¿qué hizo? Tú ya puedes bajar los mapas de los lugares a los que vas para que te funcionen fuera de línea. Entonces en tu celular, así no tengas internet, Google Maps te puede funcionar. Y es lo mismo con el correo de Google. Tú puedes acceder a tu correo estando fuera de línea, puedes responder mensajes y una vez accedas a Internet, Google ejecuta todos los comandos para mandar todos los mensajes que respondiste fuera de línea. Entonces, Google en cada una de la generación de sus productos, en la estrategia que tiene, siempre se hace esta pregunta. ¿Qué información estamos organizando? En el caso del correo está organizando tu información. En el caso de Maps está organizando información geográfica y cómo la hace útil y accesible para las personas. Entonces, cuando uno tiene esa claridad desde el propósito transformador masivo y se puede hacer estas preguntas que reten cada una de las estrategias, te permite generar una coherencia entre todos tus productos y servicios para que siempre pongas, no solo tú como persona, piensen que hoy en día su organización puede tener 5, 10, 20, 30 personas trabajando para ustedes, pero ¿qué pasa cuando tenga 5.000? Esas 5.000 tienen que ser capaces de responder a esa pregunta y crear productos como si fueran ustedes las que estuvieran creando ese producto y que siempre responda y simbolice lo que ustedes crearon como organización. Según eso y lo que hemos hablado, ¿cuál creen ustedes que es el propósito transformador masivo de Netflix? ¿Qué se les ocurre? Ninguna. Disponer A del ninguna se le ocurre, o ninguna está. entretenimiento, poner el entretenimiento a la mano de todas las personas. Poner el entretenimiento a la mano de todas las personas. Súper. ¿Alguien Pues yo más? diría que transformar la manera en el que el mundo accede al entretenimiento. Transformar la manera que la gente acceda al entretenimiento. Gracias, André. Vean, También este como la también, manera en cómo el mundo conecta dale, Edna, historias, dale. Cómo el la mundo manera en cómo el conecta mundo puede historias. conectar historias, o sea, una nueva manera de conectarse con historias Súper, masivamente. súper. Muy interesante porque cada una está
acercándose de alguna manera. El propósito transformador masivo de Netflix es este, entregar el mejor entretenimiento. Y este es muy interesante porque eh, recuerden, pues antes de Netflix, pues la mayoría de nosotros conoce Blockbuster, ¿cierto? Y nosotros teníamos que ir a alquilar una película y así es como nace Netflix. Luego Netflix, haciéndose diferentes preguntas acerca de por qué existimos como organización y si es entregar entretenimiento, empezaron a utilizar una tecnología nueva que fue Internet, para que la gente pudiera acceder a ese entretenimiento para poder ver películas y demás. Pero vean que no se quedaron solamente en películas, luego sacaron series. Y no solamente era coger series que ya se hubieran hecho, sino que ellos empezaron a producir sus propias series. Y la primera gran serie que ellos generaron fue House of Cards. Y eso más adelante pues lo vamos a ver en algo más específico, pero House of Cards es un reencauche de una serie inglesa que se llama House of Cards, pero ellos la hicieron una reingeniería enfocado al público americano, teniendo en cuenta unos datos que ellos habían recopilado de sus usuarios. Pero vean la palabra entregar mejor, cada una de las palabras tiene un significado para Netflix. Entregar es como algo que tú puedas tenerlo siempre. Entonces al principio uno lo tenía en el computador, pero uno ya puede tener la aplicación en el televisor, ya puede tener la aplicación en el celular y en la tablet, ¿cierto? Entonces tienes acceso en toda parte. Piensen que la mayoría de los usuarios de Netflix están en Europa, en Estados Unidos, y muchos de estos lugares tienen trenes donde no, si son subterráneos o si vas a viajar en avión, no tienes acceso a Internet. Entonces, ¿qué hicieron? Que pudieras empezar a descargar las series para verlas. Eso hace que tú siempre estés conectado con las series y que o con las películas y demás y que lo puedas seguir viendo. Entonces, te sigue entregando de todas las maneras ese entretenimiento. La palabra mejor. Cuando uno entra a Netflix y uno escoge algunas series que le gustan, lo que está haciendo es creando una persona de lo que nosotros somos. Y lo que hace eso es identificar otras personas similares y ver qué series has visto tú, qué series ha visto la otra persona, y las series que tú has visto que la otra persona no ha visto, se las empieza a recomendar porque son personas similares. Y lo mismo, si la otra persona ha visto series que tú no has visto, te va a recomendar esas series o esas películas. Entonces, mejor es relativo a la persona que está viendo Netflix. Mi Netflix es totalmente diferente al Netflix de cualquiera de ustedes, porque se basa es en las cosas que yo he visto y me entrega lo mejor para mi criterio. Entonces, esto es interesante porque de uno a uno, pues es una escala pequeña, pero imagínenselo de millones a millones de personas que ven series similares para poderles mostrar otra serie. Y entretenimiento, piensen que ya no son solo series y películas. Si ustedes se meten a Netflix desde el celular, pueden descargar juegos. Y la industria de los videojuegos es más grande que la música y que Hollywood juntos. Entonces, puedes acceder a videojuegos. Ahora Netflix también te está mostrando eventos en vivo, conciertos, te está mostrando deportes. Entonces, cada una de esas palabras lo que está haciendo es que Netflix no solamente se quede analizando, como lo hicimos en el caso de Google, el producto actual o el producto que está sacando, sino cuál es el siguiente producto que voy a trabajar. Cómo eso entrega el mejor entretenimiento para cada uno de nuestros usuarios. Entonces, ese propósito lo que está encapsulando es una evaluación constante de lo que tenemos actualmente y una evolución y evaluación constante de lo siguiente que vamos a sacar como organización para que pueda ser alineado para todos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, algo que les haya llamado la atención? ¿Todo en orden? Súper. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tener muy claro el por qué existe la organización, que es lo que determina el propósito. Entonces, estas son preguntas guía que ayudan a establecer ese propósito organizacional. Tiene que ver mucho con el modelo de negocio, cuál es el problema que ustedes están intentando resolver y a quién les sirve la solución que ustedes traen. Y vean que eso es de lo actual. Y la segunda pregunta está mucho más enfocada al futuro. ¿Cómo quieren ustedes ver un cambio en el planeta a largo plazo con la solución
solución que nosotros estamos trayendo. Eso hace que la gente tenga mejor salud, tenga más felicidad, tenga mejor nutrición, esté más conectada con su familia, tenga mejor entretenimiento, lo que sea. Y la configuración de estas respuestas lo que te va a permitir es crear ese propósito organizacional de cómo quieres que tu organización sea importante para el planeta y qué pasa si tu organización desaparece. Si tu organización desaparece hoy, ¿qué le estamos quitando a la sociedad y al planeta? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá o alguna que quiera compartir esto de cuál podría ser su propósito? Ninguna. Hola, sí, yo quería preguntar algo. Claro que sí, cuéntame. Por ejemplo, en el caso de nosotros que hemos trabajado con todos estos temas de la inteligencia artificial, Ujú. em, tratamos pues como de educar en las empresas todo este tema pues en los cambios pues que tenían que tener las organizaciones y fue complejo. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado como ya no hacerlo de manera tan personalizada como lo habíamos pensado inicialmente, trabajando pues como solo con los datos de las organizaciones, sino que ya nos va a tocar es como hacerlo más de una manera transversal. Entonces, Cuéntame qué hace tu empresa. nosotros trabajamos la parte de la empresa se llama Sume Energía, ¿cierto? Entonces trabajamos como con agentes, pero digamos que son muy especializados. Por ejemplo, trabajamos en la industria de, del plástico y se están haciendo unos trabajos, digamos, de manera más dinámica, ¿cierto? No son tan estáticos los datos, ¿cierto? Se trabaja en tiempo real, con sensórica también. Entonces se trabaja IA y IoT. ¿Qué ha pasado? Que la información en las organizaciones, a veces el desorden, a veces pues como también en las organizaciones son pues también celosas con su información y uno lo entiende. Entonces ahora estamos sacando algo transversal, ¿cierto? Estamos sacando algo que entonces ha sido un cambio fuerte pues para nosotros y me parece pues como muy chévere este tema porque eso nos permite también como encontrar realmente el propósito, así como queremos enfocarlo de porque es que nosotros tratamos de educar a las organizaciones y ha sido complejo. O sea, ¿Y y para qué quieren educar a las organizaciones? O sea, ¿qué gana una organización con que ustedes le bueno, eduquen? digamos que a las personas pues de las organizaciones, digamos como fue como la estrategia que usamos inicialmente, pero realmente no fue tan exitosa, porque como esto ha sido, digamos, algo que muchas veces las personas tomaban la inteligencia artificial como me voy a quedar sin trabajo, entonces a veces educar a las personas en qué sentido, en que es una herramienta, ¿cierto? Para potencializar las habilidades, para acelerar los procesos, para la organización de datos. Es más como eso, ¿cierto? A lo que yo me refiero pues en la manera de educar. Exacto, pero ¿qué gana una empresa cuando implementa tu solución? O sea, ¿yo por qué te debería comprar a ti? Ah, bueno, por ejemplo, en el caso del trabajo que se hizo en la industria del plástico, es porque se trabaja con sensórica y como trabajamos pues también el tema de eficiencia energética, entonces con datos reales y en tiempo real, la idea es reducir costos en tiempo Ok, y en costos, digamos, en energía. ok. Entonces, lo que hace tu empresa es ayudar a las empresas a, digamos, potenciar sus procesos para reducir costos en general, desde el punto de Eh, energía en este caso. exacto, sí, entonces ahora lo que se sacó fue una herramienta que se llama HubSume y son 17 aplicaciones de IA. Entonces hay una, por ejemplo, para la educación que no requiere datos. Entonces en las Ujú. instituciones educativas, las personas, pues los estudiantes sin el celular y sin nada ya pueden acceder a la información. Y para las empresas se puede, hay una contabilidad, o sea, estamos tratando de hacerlo ya más transversal. Entonces, por Súper. ejemplo, esto me parece muy chévere porque me va a servir demasiado para organizar el propósito central de SUME. Sí, mira que, por ejemplo, ahí, digamos que cuando tú dices que tienes 17 aplicaciones, esas son características y eso está súper bien tenerlo, pero la conversación todavía tiene que romper una barrera para que eso sea importante para el mercado, ¿cierto? Es como cuando tú vas a comprar un carro, pues súper bien que tenga frenos ABS, pero todavía no sé si ese es el carro que quiera o que yo quiero.
Sí, Entonces, esos son características. Uno primero tiene que identificar cuál es el propósito del por qué una organización me contrataría a mí y es el beneficio que yo le traigo a la persona, ¿cierto? En este caso, a una empresa. Entonces, que tenga frenos ABS seguramente es muy bueno para mí como persona, pero primero yo tengo que establecer qué tipo de vehículo es el más apropiado para mí. Entonces, si yo tengo una familia, muy seguramente no voy a comprar un convertible de dos puestos, pues porque no me cabe nada, ¿sí o no? Entonces, yo seguramente lo que voy a comprar lo que voy a comprar dentro del carro o lo que quiero que el carro me entregue es espacio, es seguridad, confiabilidad, ¿cierto? Lo que las empresas te van a comprar se materializa en esas 17 aplicaciones y en todos los otros productos, pero lo que tú les tienes que vender es lo que tú les ayudas a alcanzar por la implementación de tu empresa dentro del mundo, que es ese propósito. Por eso te preguntaba si lo que tú a la final lo que haces eh, es, habría que encontrar pues las palabras exactas con las que lo quieras explicar, pero es potenciar los procesos internos de tus clientes para que sean más eficientes y reduzcan costos. Hay que encontrar bien las palabras, porque eso es lo sí. que, en muy pocas palabras, lo que tú le vas a entregar como beneficio al cliente. Después las 17 aplicaciones miramos cómo se implementan, pero lo primero es que Ah, la gente entienda lo que haces de una manera muy rápida. ¿Listo? perfecto, muchas gracias. Claro que sí, Edna. André. Fede, una pregunta. El propósito tiene que ser, pues, es una sola frase, tiene que ser cortico, pues veíamos el de Netflix, que son 3 palabras. O sea, tiene que ser una Ujú. cosa súper concreta o, pues, claramente no un tratado de libre comercio, pero pues una cosa un poquito más larga. Sí, tienden a ser cortos porque generan más recordación. Yo he visto algunos un poco más largos, pero normalmente tienden a ser así. Lo preguntas porque ya tienes algo en mente, André, y no es tan corto o porque quieres tener una regla para Sí. crear el tuyo. No, porque, pues, o sea, no sé si dejarlo como en transformar la manera de maternar o dejarme llevar como a través de algo. Ya, claro. Normalmente los propósitos, digamos que lo que entiendo es que transformar la manera de maternar sería tu propósito y lo que estás pensando es agregarle a través de X, Y o Z, ¿cierto? Ujú. Bueno, o sea, a través de piezas con propósito que desarrollan, conectan, celebran, pues no sé, pero es que ya me parece pues demasiado Sí, largo, entonces, según perfecto. los ejemplos. Sí, tiende a ser demasiado largo y normalmente los propósitos no dicen cómo lo hacen, porque el cómo cambia constantemente, Ok, ¿cierto? Puede que entonces hoy podría Bazar, quedar en transformar la manera de maternar. exactamente, porque hoy Bazar lo está haciendo de una forma, pero puede que mañana haya algo tan potente en el mercado o en ti que definas que ya no es a través de piezas, sino a través de, no sé, vinculaciones emocionales con el Espíritu Santo, no tengo ni idea, ¿cierto? Cualquier cosa que no necesariamente es la creación de una pieza. Entonces, uno normalmente en el propósito no establece cómo lo hace, ¿cierto? Por ejemplo, Google no dice, organizamos la información del mundo a través de un buscador. No. Organizamos la información del mundo porque la podemos organizar de mil maneras en el futuro. Hoy la estamos haciendo de esta forma, pero eso ya es estrategia, eso no es propósito. Listo, entonces, como la tienes, está muy bien y ya luego entras a explicar qué significa transformar y qué significa maternar para que tus productos puedan explicar y demostrar esa transformación de la maternidad, de las maternidades. Ok, ¿Listo? gracias, Fede. Claro que sí. Bueno, hola con Adriana de Corazones de Milú, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Adriana? Excelente. Bueno, nuestra empresa se dedica a fabricación, comercialización de bolsos para mujeres únicas y con mucho estilo. El Ok. de nosotros podría ser convertir emociones en diseño con propósito que inspiren amor propio y conexión. Sí, es que puede ser lo que tú Nos- quieras. Lo Nosotros importante es personalizamos. Mm, qué sientes con ese propósito y si responde a estas preguntas. Exacto. El propósito, convertir emociones en diseño con propósito que inspiren amor propio y conexión. Súper. Porque Y nuestros bolsos se le diseñan una de pregunta, acuerdo. Adriana. mm, Y creo que me le ibas a responder acá, perdóname que te interrumpí. O Las aquí. emociones que tú conviertes en diseño son tus emociones o las emociones de tus No, clientes. las emociones de nuestras clientas, de las personas que acceden al bolso, al bolso de acuerdo a su gusto,
de acuerdo a su personalidad, a los colores o algún icono que la identifique. Ujú. Y eso me parece muy interesante porque uno no tiene las mismas emociones Ujú. durante todo el día ni en todas las ocasiones. Entonces tú puedes conectar la Sí. emoción con el momento de uso del bolso también. O una historia o algo que te recuerde, algo. Entonces hay gente que me dice, yo quiero que lleve la inicial del nombre de mi bebé, entonces le ponemos la inicial a la pañalera, o me identifico con determinado, con un colibrí, yo quiero que mi bolsa lleve un colibrí en estos colores, entonces le damos la oportunidad para que nuestras clientas diseñen su bolso de acuerdo a texturas, colores o algún icono que le identifique y se sienta única y Perfecto. diferente al portar su bolso. Ujú. Y mira que, por ejemplo, en eso de transformar emociones en diseños o en piezas, como sea que lo queramos poner, me parece interesante que no estás diciendo que es directamente a bolsos, porque puede que mañana lo pongas en botas, en cinturones, en chaquetas, ¿cierto? La que se puede Ah, ir expandiendo y dependerá de lo que vayas viendo dentro de la organización. ¿Listo? listo, yo le pague. Ujú. No, Ya. no, tía Diana, muchas gracias. Entonces, importante establecer este propósito porque eso es lo que nos va a dar a nosotros lo que estamos mirando acá. ¿Cuál es ese siguiente paso y esa constante evaluación interna de cada 3 meses, cada 6 meses? Si transformamos emociones en diseños, si transformamos la manera de maternar, porque si esa respuesta no es sí, tenemos que entrar a revisar qué está pasando en la organización, que no estamos cumpliendo nuestro propósito en el mundo. Piensen que cuando uno como persona no está cumpliendo su propósito, se siente raro, ¿cierto? Uno no se siente en el lugar que es, las cosas no le salen bien, entonces uno tiene que realinear lo que está haciendo y eso mismo es lo que estamos buscando acá. ¿Listo? Entonces ahora sí, lo que vamos a mirar es cómo hay estrategias que nos ayudan a hacer la transformación de estos negocios desde una visión global y lo que vamos a ver son diferentes ejemplos de cómo se hace esto o cómo lo hicieron otros para ver cuáles podían aplicarnos a nosotros. Hay organizaciones que no implementan sino 3 de estas, entonces no tienen que decir como, ay, ¿qué hago? Nada más tengo 2. Perfecto, enfoques en esas 2. Uno tiene que ser muy bueno en esas 2. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las estrategias de ingresar a la abundancia. La primera es Staff on Demand o personal en demanda. Y esto es muy interesante porque vean, la mayoría de la gente brillante no trabaja o trabajará para ti, no importa quién seas. Esto es interesante y sobre todo ahorita que lo hemos visto con el auge de Temu, con el auge de Shein, pues esta gente es capaz de sacar unas cosas loquísimas y de copiarte muy rápido. Y pues yo siempre he dicho, siempre hay alguien en China que es capaz de hacer lo que uno hace mejor. Entonces, uno también tiene que identificar cómo uno puede, en vez de poseer a los empleados, las organizaciones exponenciales lo que hacen es que se apalancan de personal externo para poder hacer procesos críticos de nuestro propósito transformador. Entonces, les voy a poner varios ejemplos. En Estados Unidos hay una aplicación que se llama Gigwalk. Gigwalk lo que hace es que conecta gente que está en ciertos lugares con unas necesidades de empresas específicas. Entonces, por ejemplo, Unilever o Procter Gamble utilizan Gigwalk para identificar cómo están exhibidos sus productos en todas partes de Estados Unidos. Entonces, en vez de tener un equipo de mercadeo que va de almacén en almacén, solo piensen que hay más de 20.000 Walmarts en todo el mundo, y si tuvieras un equipo, imagínate todo el tiempo que te demoras revisando cada uno de los almacenes. Ellos lo que hacen es que la gente tiene esta aplicación de Geekwork y a través de ahí mandan como retos, como alguien que esté en el Walmart de Dallas, en tal avenida, mándeme una foto de cómo está exhibido el jabón de ropa. Y el que complete ese reto, le damos un producto o le damos un descuento, X o Y. Entonces, las que conozcan del proceso de venta en grandes superficies saben que la ubicación es todo. Si está a la altura de los ojos, si está en X o Y lugar, es todo para que las ventas realmente funcionen. En Estados Unidos, pues imagínense estos monstruos como Procter Gamble, Unilever, en vez de tener equipos que van de almacén en almacén,
tercerizan este proceso a través de esta aplicación, mandan esos retos, la gente les responde y tienen en tiempo real la ubicación de todos sus productos en todo el país. Y lo único que hacen es entregar descuentos, que muy seguramente lo que están haciendo es cortarse el margen o regalando productos que ellos ya conocen que generan venta cruzada hacia otros productos de ellos. Entonces tercerizan un proceso completamente clave para ellos. Otro ejemplo, Energía Vectorial, que es mi empresa donde hacemos carros eléctricos, nuestro equipo es pequeño, pero nosotros hicimos una investigación para identificar qué universidades en Medellín y en Antioquia tenían las carreras que nos interesan a nosotros, ingeniería eléctrica, ingeniería mecatrónica y demás, y cuáles de esas universidades que tenían esas carreras tenían grupos de investigación que tuvieran incluidos ese tipo de estudiantes. Y lo que hicimos fue empezar a hacer alianzas con esos grupos de investigación para que pudieran acceder a nuestro laboratorio y a nuestro taller para que vieran en el mundo real cómo se implementan las soluciones de movilidad eléctrica en barcos, en buses, en carros, en motos, en lo que fuera, y que ellos puedan tener acceso a este tipo de procesos. Y lo que nos dio a nosotros acceso fue a muchas personas que están en procesos de innovación y poder hacer innovación en conjunto con las universidades sin tener que nosotros generar una inversión desde la empresa. Ustedes saben que los procesos de innovación son súper costosos. Como empresa pequeña, al hacer estas alianzas con los grupos de investigación, nos permitió acceder a conocimientos de la universidad, los profesores y los grupos de investigación y darnos cuenta que estudiantes son muy buenos para luego ofrecerles trabajo. Entonces nos permitió tercerizar la innovación y a ellos acceder a un negocio que les puede dar información en tiempo real. Ahora piensen, por ejemplo, en el negocio de Adriana, que nos contó lo de sus bolsos. Uno podría hacer una colaboración con diseñadores o diseñadoras que apenas estén empezando o diseñadoras o diseñadoras ya establecidas y dividir lo de las ventas que salgan de esos diseños según las emociones que la gente te establezca. Entonces uno puede acceder a estas personas sin tener que tenerlas en la nómina, haciendo que se te reduzcan los costos de la empresa y no tener todo tan pesado dentro de las organizaciones que normalmente hace que se vuelva más costoso y más difícil ser exitoso dentro de la empresa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Las mejores personas están siempre por fuera de la empresa. Entonces, ¿cómo accedo a la persona más innovadora? ¿Cómo accedo a la persona que no sabe diseñar? Y uno puede generar diferentes alianzas. Piensen, por ejemplo, que un contrato de corretaje es una forma de personal en demanda. Entonces estás accediendo a gente que es muy buena vendiendo, que no puedes tener de planta dentro de tu empresa. Te permite flexibilidad, agilidad, que no son costos fijos de la empresa. Entonces te puedes mover más rápidamente si tomas decisiones o estrategias diferentes. Es más efectivo con el cash, entonces no tienes un costo fijo súper alto en cada uno de los proyectos. Y esto es muy importante, es porque uno dentro de la organización se establece cómo hacer las cosas siempre de la misma manera. Cuando hay diferentes personas entrando y saliendo por diferentes circunstancias, en este caso, en energía vectorial, por procesos de innovación, la gente también nos hace comentarios sobre cómo cambiar diferentes procesos que nosotros no habíamos pensado, porque como estas personas no están en el día a día, nos ayuda a cambiar la forma en que hacemos o vemos las cosas y nos posibilita un rápido alcance global. Piensen que si uno se quiere expandir, no necesariamente tiene que montar una fábrica en otro lugar, uno puede maquilar y eso es personal en demanda. Preguntas o comentarios hasta acá, o alguna que de pronto se le ocurra una idea de cómo ven, nosotros podemos hacer esto y demás. Ninguna. Listo. Vamos entonces a comunidad. Vean, si creas comunidades y haces las cosas de manera pública, no tienes que encontrar las personas correctas, ellas te encuentran a ti. ¿Qué marca se les viene a ustedes a la cabeza? Que la marca es tan potente que la gente, si uno habla mal de la marca, es como si los estuviera insultando a ellos. ¿Qué marca se les viene a la cabeza? Bancolombia con su público interno, como la gente que trabaja en Bancolombia. Es en serio, son defensores. Ok, gracias.
Ese es público interno, pero clientes, pensemos en clientes. Que uno hable mal de la marca y el cliente se pone bravo porque le atacaron algo como Coca-Cola. personal. Coca-Cola, Crepes ¿qué and más? waffles. Crepes and Waffles, sí, la gente pone muy brava cuando uno habla de Crepes and Waffles. A mí siempre se me viene a la cabeza Apple. Se habla mal de Apple, Dios mío, todos los que tienen iPhone es como si uno les hubiera atacado a la mamá, ¿cierto? Entonces, esas marcas lo que han hecho es crear una comunidad muy fuerte de gente que protege mucho esa marca, ¿cierto? Entonces, las comunidades son esos grupos de personas apasionadas alrededor de una causa que se enfocan en colaborar. Lo que hace las organizaciones exponenciales es cómo utilizar esas comunidades para crecer. Piensen, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol te están vendiendo un producto. ¿Cuál es el producto? Comprar entradas, comprar camisetas del equipo de fútbol para que vayas a ver un partido de fútbol y demás. Todos los que son hinchas realmente son clientes de ese equipo. ¿Qué es lo potente de los equipos de algún deporte? Fueron capaces de cambiar y potenciar tanto una comunidad que ya no se creen clientes, sino que son hinchas, ¿cierto? Pero piensen que ellos también tienen unas estrategias muy potentes. Cuando yo tenía como 10 años, yo me acuerdo que Nacional tenía una estrategia donde los niños menores de 12 o 15 años entrábamos gratis al estadio. Entonces, los papás nos llevaban a nosotros al estadio y ¿qué era lo que estaba haciendo ahí Nacional? Estaba cultivando sus clientes del futuro. Porque si yo que fui al estadio vi a Reneguita, vi a Lionel Álvarez y empezaron a ganar títulos, ¿qué está haciendo eso? Está haciendo que yo me vuelva un hincha que va a ser un consumidor en el futuro. Entonces, es una estrategia muy potente que tuvo Nacional para gestionar su comunidad y crear la comunidad del futuro. ¿Conocen la empresa colombiana que se llama Extra? Sí, ¿Sí saben cuál es o no? sí, de plásticos, pues de cajas, de organizadores, La de de... las cocas, ¿cierto? ¿Alguien no la conoce o todas la conocemos? Bueno, todas la No conocemos. la conocemos. ¿Se acuerdan de un producto que tenía Extra? Todavía lo tiene, sino que ya la gente no lo conoce tanto, que se llama Astralandia. Claro, yo crecí con Claro, Estralandia, no con Lego. es ícono. Exacto. Extralandia era el Lego colombiano. ¿Sabían que desde la pandemia Extra volvió a sacar Extralandia? Sí, Sí, yo lo compré con mis hijos. Súper. Esto es súper bacano porque cuando Extra volvió a sacar Extralandia, se dio cuenta de varias cosas. Primero, el cliente de Extralandia, ¿quién es el cliente de Extralandia? Nati, tú que me dijiste que lo compraste para tus hijos. ¿Quién es el cliente de Extralandia? Amas de casa o no, personas, pues cualquier persona puede ser cliente de Extra, porque es que uno entra allá y se antoja. Y por ejemplo, Sí, pero cuando, específicamente el producto Extralandia. ¿Quién es el bueno, cliente? entramos a la tienda y mi esposo dijo, con esto yo jugué cuando era niño. Y miren, Ujú. este era el Lego, pues y les explicó a los niños y nos antojamos y como que compramos ese y otros productos Súper. de Legos, pues Es- parecidos. Extralandia, el cliente pero son papás y mamás. André. no, eso iba a decir, que el cliente son los papás y, pues los millennials que jugamos con esos chiquitos. Exacto. Entonces, el cliente de Extralandia son papás y mamás. Pero el usuario está papás y mamás, pero el usuario principal son niños y niñas. Entonces, Extralandia y Extra, en este caso, hizo una estrategia muy potente porque ellos dijeron, si nuestros clientes son papás y mamás y nuestros usuarios son niños y niñas, ¿en dónde están los papás y mamás que nos compran a nosotros? Y la red social en donde están es En en Facebook. Facebook. Entonces crearon unos grupos en Facebook de papás y mamás de Extralandia. Y lo que empezaron a hacer a través de estos grupos fue a compartir diferentes diseños que podían ayudar a construir a los niños y a las niñas. Entonces los papás empezaron a meter para ver los diseños que se podían construir. ¿Eso qué hacía? Ve, yo no tengo esa ficha. Van y la compran, ¿cierto? Y empezaron a ver que los papás y las mamás estaban compartiendo los diseños que creaban sus niños y sus hijos y sus hijas. Entonces empezó a crear contenido desarrollado por los clientes. Y una cosa que hizo Estrada que me pareció muy, muy potente es que dijeron, vamos a empezar a darle un reconocimiento al diseño de la semana. Entonces los papás montaban los diseños
y Estralandia escogía, hoy vamos a reconocer a Juanita de 5 años que hizo esta hada. Entonces, claro, si tú como papá ves que tu hija fue la reconocida por hacer una hada, primero, quedaste súper contento por ese reconocimiento, le vas a mostrar a tu hija, mira, tu diseño fue el que quedó, y los demás van a decir, hijo, mira, podemos hacer esto para que tú también quedes reconocido. Entonces empezó a generar comunidad y lo llevaron aún más lejos. Empezaron a hacer como talleres o bootcamps de construcción con Estralandia y empezaron a enseñar matemáticas y programación a través de estos bootcamps. Entonces ya también empezaron a meter temas de robotización a Estralandia, enseñándole a los niños a utilizar esto. Eso hace que se conecten más los papás porque además mis hijos están aprendiendo de robótica. Entonces se volvió una estrategia súper potente de ventas a través de la comunidad generando educación. Y tercerizaron, y este es muy bacano, el diseño de nuevas piezas a los niños, porque en estos bootcamps le pedían a los niños que dibujaran las piezas que necesitaban. Y eso se empezó a volver la forma en que ellos diseñaban nuevas piezas, y entonces ya no tenían que tener un equipo de investigación y desarrollo. A través de esta estrategia lograron empezar a generar todo el diseño. Entonces, Extra, por ejemplo, una empresa colombiana tiene una estrategia muy potente de comunidad que nosotros podríamos identificar. Es que siempre son empresas internacionales, no hay empresas colombianas que han logrado identificar cómo crecer en esto. Entonces, ya solamente una parte más teórica para que la tengan en cuenta. La comunidad se compone de mi equipo, más mis usuarios, clientes y ex clientes, o lo que se llaman alumnis, y mis proveedores y aliados. Esa es mi comunidad. Y con mi comunidad yo establezco toda mi producción, identifico cómo estoy haciendo las entregas y puedo mejorar mi operación gracias a la, la comunicación que puedo tener con ellos, ¿cierto? Luego está Staff on Demand, que fue lo que vimos anteriormente, que es personal en demanda, según lo que yo vaya necesitando, y está el resto del planeta. Ese resto del planeta es la multitud y mi comunidad me puede ayudar a llegar a la multitud a través de procesos de innovación, validación y de soporte. Entonces, cuando yo como organización con mis clientes más cercanos hago procesos de innovación y ideación o validación, ellos me están dando ideas para llegar al resto del planeta. Entonces, es muy importante para mí yo poder entender esos clientes más importantes, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les gustaría, qué es lo que menos les gusta y qué tengo que cambiar, porque eso me permite generar diferentes personas de quién es el resto del mundo que aún no es mi cliente y cómo les puedo llegar a ellos a través de nuevas ideas de validación de un producto y de soporte. Piensen, por ejemplo, Bancolombia, cuando hace el cambio en la app y le va bien, ¿cierto? Que no siempre sucede, ellos no lanzan todas las funcionalidades al mismo tiempo, ellos las pueden ir lanzando por segmentos para ver cómo responden los diferentes segmentos a esas funcionalidades. Eso mismo pueden hacer ustedes. A diferentes segmentos ir entregando diferentes cosas para ver cómo responden. ¿Por qué es importante entonces generar un tema de comunidad? Incrementa la lealtad hacia ustedes porque la gente se va a conectar emocionalmente con lo que están haciendo, genera un crecimiento exponencial porque sus clientes son los que van a empezar a hablar bien de ustedes y no hay mejor vendedor que el que no trabaja para la empresa. Valida nuevas ideas y aprendizajes porque las ideas van a venir desde afuera, entonces ya sabes que tienen una preaprobación del mercado y ya tú las puedes terminar de estructurar. Te permite agilidad y rápida implementación con esas comunidades que tú tienes, puedes ir trabajando con cada una de ellas y amplifica la ideación porque hay mucha más gente trabajando y no solamente un equipo de 2 o 3 personas, y se vuelve la mejor herramienta de mercadeo. Que si uno tiene una comunidad muy fuerte, ellos van a hablar por uno y no le toca a uno hacer tantos esfuerzos todo el tiempo. Preguntas, comentarios, estrategias que ustedes hayan hecho en temas de comunidad que quieran compartir acá para las demás. Ninguna. Estamos muy callados hoy. ¿Eso es hambre o mucho que pensar? Yo creo que mucho que pensar. Pues en mi caso estoy aquí tomando nota Esperemos que sí. y pensando, por ejemplo, yo soy enfermera y consultora de lactancia. Ujú. Entonces, siento mucho que la información que, por ejemplo, comparto en redes sociales o algunas actividades que puedo hacer gratuitas o
o la relación que voy construyendo con las seguidoras por medio de las historias, de cierta manera ha creado comunidad y sienten confianza en los productos y los servicios que ofrezco. Entonces, por ejemplo, pues yo trabajo muy sola, yo soy solita y alguien me ayuda pues a agendar las citas y todo. De hecho, por eso en parte estoy aquí aprendiendo cómo puedo crecer. Pero siento que cuando estoy muy conectada con ellas, a veces me dicen a ti, pero vos cómo vendes un curso de estete, eso a quién le interesa. Ya yo no sé, yo pues la relación que he construido con las seguidoras hace que confíen y saco el curso y se vende. Entonces, Ujú. es muy importante eso, como tener espacios de conocer, escuchar a los clientes, tener una buena relación con ellos, porque también siento que, por ejemplo, no soy tan fuerte en redes sociales, pero mi agenda siempre está ocupada. O sea, trato y cuando pregunto por qué, de dónde vienen esas clientes, entonces muchos dicen, ah, no, yo te vi en las redes, me recomendó alguien y quiero es contigo. Entonces se ha creado como cierto grado de confiabilidad pues de en todos esos años que lo he construido, que hace que sea fácil. Pues obviamente no es fácil Súper. diciéndolo literal, sino que he hecho un trabajo para que hoy en día ocurra así. Y Nati, lo que hay que hacer uno, lo que uno tiene que evaluar es cómo se llega a que, en vez de que sea una o dos personas que hacen eso, cómo hago que sean 100 o 200 las que Exacto, recomiendan. Y que eso sea más a través de masivo. preguntarle a esas que hacen la recomendación, porque lo recomendaste, que te gustó, para uno enfocarse en esas cosas que está haciendo bien. ¿Listo? Y como esto es un servicio, yo siento que debo pensar en trabajar con otras personas, tal vez entrenarlas conmigo, con los métodos que uso, con las cosas, porque siento que a veces crecer no es tan fácil porque soy yo. Entonces es una agenda que si no la atiendo yo, ¿quién más la va a atender? Ahí me quedo muy corta. Entonces, bueno, para eso estoy aquí aprendiendo. Gracias, Nati. André, Bueno, en mi caso, pues es un producto que necesita demasiada educación. Entonces, lo que hice, pues o he hecho en los últimos 2, 3 años, es tratar precisamente de acercarme a personas como Nati, como asesoras de lactancia, pediatras, em, neuropediatras y demás, como con pues yo les mandé como un collar, un porta escarapela, porque muchas pues trabajan en lugares donde tienen que llevar escarapela y pues como de la marca, primero para que conocieran como el material, los productos y demás, y les creé a cada una como un código de descuento para que le compartieran a sus pacientes, porque finalmente, digamos que en mi caso, que son collares de lactancia y productos sensoriales y de neurodesarrollo, pues mis principales aliadas son ellas. Yo puedo hacer mucho en Instagram, puedo hacer mucho en redes y pues mucha gente me llega por ahí, pero yo necesito validadoras y para mí las validadoras no son precisamente una influencer, sino que son este tipo de profesionales que finalmente se vuelve como mi red de apoyo y mi voz a voz para llegar a nuevas clientes. sí, a la final, lo que decía, la comunidad se vuelven tu mejor vendedor, porque son, en este caso, como tú lo mencionas, validadoras. Súper. Así. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más quiera compartir? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Me escuchan? Sí, Hola. te escucho. Bueno, les cuento, mi empresa es una entidad de salud y digamos que una de las estrategias que hemos encontrado para formar comunidad es que acá en nuestro municipio, nosotros estamos ubicados en el Peñol, Antioquia, y en nuestro municipio es muy fuerte el tema de la radio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos semanal un programa radial donde educamos a la comunidad en temas de salud. Lo hacemos a través de nuestros profesionales, pediatra, ginecóloga, todos los especialistas y eso hace que la comunidad pues confíe mucho en nuestros servicios y que genere de alguna forma conexión con nuestra entidad. Eso nos ha ayudado a tener una posición o un posicionamiento fuerte en el mercado local y hace que hayan incluso otros municipios que nos pregunten, ¿tienen sede acá? Es que nos han hablado súper bien. Entonces, mira que, ay, yo los escucho desde X, porque claro, ellos se conectan también pues
por internet, pues también escuchan la radio y han escuchado nuestros programas y les encanta. Entonces, también creo que es una estrategia. Obviamente, el internet en este momento es muy fuerte y las redes sociales son muy fuertes, pero sin olvidar que hay otros medios de comunicación que en algunas partes todavía funcionan. Por ejemplo, en nuestro caso, como es un municipio, acá hay muchas veredas, hay gente que es campesina y no todos tienen el acceso a internet. Entonces, digamos que también es válido y es fuerte. En el caso de nosotros ha sido chévere, ha sido algo fuerte. Pero adicional, también nosotros manejamos por ahí más o menos cada 2 meses o cada tres con nuestras empresas aliadas digamos, locales. eh, manejamos un tema muy chévere y es que en una X, digamos, una empresa que es un banco, por ejemplo, ellos tienen auditorio, tienen un montón de cosas, entonces nosotros aprovechamos ese lugar y hacemos charlas educativas gratuitas para nuestra comunidad y la asistencia es muy, muy importante. Y así aprovechamos como para formar esa conexión, aparte esa publicidad y esas ventas también y la credibilidad de nuestra empresa. Es como también otra estrategia pues que les quería contar. Súper, Mónica. Sí, uno de los grandes, la educación siempre va a ayudar. Yo lo que estaba haciendo es educando al público y ellos reciben eso y es como, bueno, esta gente sabe, ya después voy y los busco a ellos. Entonces, eso sirve mucho y también te abrirá las puertas, me imagino que para próximas, si se quieren expandir a otro municipio o si quieren sacar un nuevo producto a través de consultas digitales, por ejemplo, porque la gente los va a ir conociendo. Entonces, educar siempre va a ayudar porque entregas valor anticipadamente. Sí, así es. Perfecto. Bueno, desde Corazones de Milú hemos realizado y nos estamos dando a conocer y conformando comunidad, asistiendo a ferias que nos invitan en diferentes municipios del norte de Antioquia. También nos hemos vuelto como un referente en el municipio para los estudiantes de los grados 11 que están haciendo sus emprendimientos, también nos visitan y también conseguimos comunidad, las mamás de ellos, los amigos, y también nos visitan emprendedores de otros territorios para conocer el proceso de Corazones de Milú. Entonces hemos como conformado comunidad. También tenemos un espacio que se llama Alas de Milú, donde vienen mujeres emprendedoras y desde Corazones de Milú se están fortaleciendo para ellas también montar sus propias empresas. Entonces salimos a las ferias con los productos de ellas y los de Corazones de Milú y así tenemos mucha cercanía con los clientes, les damos asesorías sobre nuestros bolsos. Entonces creo que estamos construyendo una comunidad. Es un paso a paso que estamos dando. Súper. Ariana, algo que mencionas ahí clave es que el tema de comunidad es algo paso a paso, no sucede de un día para otro. Es una Sí. constante actividad que uno hace, de lo que tú dices, de visitar los colegios, conectarse con las mamás, otras emprendedoras, y puede que a alguien que conociste hace 2 años te traiga algo hoy, pero si lo paras, Sí. no va a suceder. Entonces, Ujú. es algo constante, y lo importante es establecer esa estrategia de cómo estoy entregando valor y cómo lo voy a capturar luego. ¿Listo? Como un voz a voz. También, Perfecto. porque mira lo que me pasó. Este fin de semana estuve en una feria en San Pedro de los Milagros. Estoy un poquito difónica de hablar y conversar. La forma de atender a nuestros clientes es una forma muy, muy cercana. Entonces pasó alguien, dos muchachos, y dijeron, ay, qué bolsos tan bonitos. Son de cuero. Yo no, es un PVC. Les expliqué qué era. Y me dijo, qué bolsos tan hermosos. ¿Tú por qué no accedes a los fondos de las empresas? Y yo, porque la verdad no tengo conocimiento ni quién me puede acercar allá. Me dijo, pues yo, hazme una propuesta bien bonita, redactame eso bien bonito, cuánto descuento, y yo te ayudo a acceder a los fondos de las empresas. Entonces, mira que uno en nuestra clase de ferias se conecta con otras personas que le ayudan a uno y formamos más comunidad. Perfecto. Muy chévere. Lo importante ahí es esa constancia. Muchas gracias, Ujú. Adriana. Bueno, usted. Listo. Ahora vamos a algoritmos. Se lo vamos a tratar como inteligencia artificial. Si una persona puede hacerlo, ya hay una inteligencia artificial que lo va a hacer mejor, que ya lo hace mejor que nosotros o lo va a hacer mejor en el futuro. Y la pregunta no es si nos va a reemplazar, sino cómo vamos a utilizarla para que nos ayude a hacer mejor lo que estamos haciendo. Y hay miles de formas de trabajar el tema de la inteligencia artificial. Entonces, más allá de ir a la parte técnica de machine learning, deep learning y demás, lo que estamos buscando es cómo nosotros podemos potenciar algunos procesos internos de la organización que nos permitan ser más rápidos, ser mejores, más eficientes
a través de la inteligencia artificial. Entonces, antes de darles algunos ejemplos acá, me gustaría escuchar si alguna de ustedes ya está implementando algo de inteligencia artificial en sus empresas y cómo. Hola, sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo hicimos con la parte contable, porque a veces para llegar, por ejemplo, o sea, se volvía muy manual como la verificación cuando se hacían las compras, tanto con el contador y todo eso. Entonces, lo que hace es que la inteligencia artificial ya organiza la información. Entonces, para el área contable es muchísimo más eficiente. Entonces, cosas que se les demoraba prácticamente 2 días, ya lo hacen en 1 hora. Por ese lado se ha aplicado la inteligencia artificial. Em, y como yo te decía, por ejemplo, en el caso de los agentes, pues eso es una herramienta súper útil, pues porque vos adaptás la inteligencia artificial o sea, es que es casi como un asistente, o sea, no un asistente, pero sí es como, pues por ejemplo, en el caso de nosotros que son tan expertos, pues, o sea, porque de acuerdo a de la experticia, pues, que tenga que se requiera, es muy específico y es como tener, sí, un asistente 24 horas o un experto 24 horas. Así es, y va en cosas tan complejas como crear un asistente virtual, a cosas tan sencillas como decirle a la inteligencia artificial que te cree el plan de redes sociales y que eso te sirva como insumo para tú ya gestionarlo, moverlo, modificarlo. ¿Alguna otra está utilizando la inteligencia artificial de alguna manera en la empresa? Ninguna. Bueno, muy recomendado que se metan a utilizar. Sé que dentro del programa, Bueno, Adriana, creo yo, que ibas a hablar. sí, yo te digo, pues yo no soy la más experta porque la verdad apenas con todo eso estoy como aprendiendo, pero sí lo utilizo de una manera para de pronto los copies de las Facebook, de cómo puedo poner alguna publicación. Ujú. Y así se empieza, Adriana. Es que nadie nació experto en esto, y creo que lo que tenemos que hacer es empezar a identificar en dónde nos genera impacto. En este caso, como tú dices, en un proceso de mercadeo digital, pero también como decía Edna, uno puede automatizar algunos procesos de la contabilidad y financiera que te van a ahorrar tiempo y te van a permitir tener más tiempo para otros procesos de la organización. Entonces, es Sí, identificar en dónde la podemos implementar y cuál es la mejor herramienta. Nosotros, por sí, ejemplo, en Impact Hub tenemos Claude, entonces las diferentes personas del equipo tienen Claude, utilizamos Canva, utilizamos Adobe, y cada una de las herramientas nos ayuda en diferentes puntos de los procesos y eso nos hace más eficientes para hacer un trabajo sin tener que tener 27.000 personas. Entonces, hay que exacto. identificar en dónde te genera un diferencial la inteligencia artificial. ¿Alguna que quiera comentar algo adicional? Por ejemplo, nosotros también hicimos un trabajo, por ejemplo, para hacer un cotizador cuando hay muchas referencias de productos. Ujú. Entonces, a veces en el área de ventas había un problema con productos tan específicos y se demoraban mucho las cotizaciones. Entonces ya, digamos, se automatizó, ¿cierto? Y en tiempo real. Entonces también es muy chévere, pues, los que tengan varios productos, empezar como a implementar esto, cotizadores que se hagan, pues, que se pueden demorar mucho hacerlo. O sea, de verdad que hay herramientas muy eficientes para optimizar los procesos, los tiempos. Es realmente creo que lo pudieran implementar en las empresas cada una y como decía la compañera y el profesor, ¿cómo es que te llamas? Se me olvidó. Federico. Federico, que paso a paso, o sea, poco a poco y van a ver cómo eso impacta positivamente en las empresas de cada una. Sí, yo creo que, por ejemplo, nosotros van en Impact Hub, el equipo de género logró automatizar varios procesos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se inscriben al programa, les llegaba un correo diciendo que ya están inscritas. Cuando fueron aceptadas, automáticamente a todas les citaba, se les mandaba un correo y se les citaba en todos los talleres y demás. Eso, si no lo automatizas, tienes una persona que está gastando tiempo haciendo esas cosas. Ellas lograron automatizar este proceso y eso nos libera unos tiempos para hacer otras cosas.
estamos aprendiendo, hay veces nos sale mal, pero es el proceso constante de identificar en dónde podemos generar eficiencias para poder hacer más fuertes en algunas otras partes del negocio. Por ejemplo, les hablé ahorita, por ejemplo, de Netflix, a través de su sistema de inteligencia artificial de recomendaciones, ellos identifican lo que me gusta a mí y a personas similares a mí, de cosas que yo no me he visto y me las recomienda. Eso hace que yo me mantenga conectado con Netflix. Piensen, por ejemplo, Uber, que te establece quién es el conductor más cercano y la mejor ruta para llegar a un lugar. Eso también es inteligencia artificial. Entonces hay diferentes formas que no es solamente como, voy a poner una inteligencia artificial a que conteste a mis clientes. Ese es el caso que más se ha demonizado en el mundo del empresarismo y el emprendimiento. Hay partes que yo puedo automatizar de mi empresa para que me den más tiempo para poder trabajar más con los clientes. Es importante que lo tengan en cuenta. Muy importante, cómo se implementa va a depender mucho de la necesidad que tengan, no de la tecnología. O sea, yo no pienso primero en Claude para ver qué hago con Claude, sino qué necesidad tengo dentro de la empresa de automatizar algún flujo de trabajo que es repetitivo, eh, la identificación de las facturas, la contabilidad, la generación de los copies y demás, y luego encuentro la tecnología que me ayuda a hacer ese proceso más fácil. ¿Listo? Entonces, primero identifico las necesidades. Uno se enfoca sobre todo en tareas repetitivas y cómo utilizar el conocimiento para esas tareas repetitivas. Entonces, por ejemplo, en los puertos que hay que contar la cantidad de contenedores, en vez de contar, ya toman una foto y una inteligencia artificial te indica cuántos contenedores hay ahí. Va a depender mucho de la cultura organizacional. Si ustedes no están abiertas y si si sus equipos no están abiertos, no van a poderlo implementar. Tienen que hacer un proceso cultural de cómo estas herramientas les ayudan a potenciar el trabajo en vez de reemplazar a las personas. Y va a depender mucho de la capacidad interna, sobre todo de la cantidad de datos y del entendimiento de los datos, la implementación que tengan de esta inteligencia artificial. Preguntas o comentarios alrededor del tema de inteligencia artificial. Parece que no. Listo. Ahora vamos activos apalancados. Entonces, las organizaciones exponenciales, en vez de poseer, tienden a rentar o a compartir o tercerizar bienes y servicios para mantenerse más ágiles. Entonces, piensen, por ejemplo, que Uber no es dueña de los carros. Airbnb no es dueño de los apartamentos. Lo que hacen ellos es que a través de diferentes estrategias acceden a los bienes en el modelo de negocio de ellos, en este caso de otras personas, para que manejen, para que usando sus carros puedan transportar personas o que ponen a disposición sus apartamentos para que otros accedan a ellos. Entonces su inversión es muy baja en eso, em, pero obtienen un gran rendimiento de estas cosas. Entonces piensen, por ejemplo, eh, al, si un hotel quisiera abrir una nueva habitación en una nueva ciudad, le toca construir o remodelar un edificio. Si Airbnb quiere abrir una nueva ubicación, simplemente hace que la plataforma sea accesible y alguien pone a disposición su pieza o su apartamento o casa. Entonces, lo que busca esto es identificar cuáles son los activos que utiliza mi empresa que me están generando un costo alto y cómo los tercerizo. Entonces, antes las empresas tenían cuartos con servidores, un montón de computadores donde guardaban información. Ahora eso se terceriza y se tiene en la nube o en otra parte del mundo. Entonces ya las empresas cuando se van a trasladar de un lugar no tienen que trasladarse con todo ese mundo de servidores. También ustedes pueden pensarlo, que es lo que les decía ahorita de las maquilas. Uno en vez de montar todo ese proceso de operación, de producción, uno puede tener a alguien más que lo produzca. No sé si conocen una empresa que se llama Padam. Padam pasó por Emprender Mujer y ellos en vez de producir todos los polvos, ellos tienen unas empresas que se los producen. Entonces ellos eh, no tienen toda la maquinaria y que no tienen que contratar todo ese personal. Y si van a abrir en otro país, tienen dos opciones, o hacer que el productor acá les haga más, o buscan un productor en el otro país que les produzca bajo los mismos estándares que les produce acá sin tener que montar una planta allá. Entonces se apalancan
de los activos de otros para poder crecer mucho más rápido, que cuánto se demora montar una planta. Entonces, qué activos, su empresa es muy intensiva en esos activos y cómo se pueden apalancar de los activos de otras personas. También recuerden lo que les dije al principio, no necesariamente tienen que implementar todas las estrategias, sino aquellas que sean más importantes o conectadas con ustedes. ¿Por qué es importante? Les disminuye los costos de la cadena de suministro a cero. Quiere decir que ustedes ya no van a tener ese costo de tener todo ese montaje dentro de la empresa. Les permite ser mucho más flexibles y ágiles porque si van a cerrar, a cambiarse o a abrir operación en otro lugar, no tienen que hacer una inversión excesivamente alta y demorarse mientras se hace el montaje, sino que pueden acceder a los activos de otras personas para hacerlo y les permite escalar mucho más rápido. Preguntas o comentarios de activos apalancados. Parece que no. Listo. Ahora conexión. Y acá lo que buscamos es cómo conectamos con nuestros clientes. Esto está muy enfocado a aplicaciones, pero piensen que ustedes pueden tener diferentes estrategias de conexión con sus clientes. Está pues una muy conocida que es la de Duolingo, que básicamente Duolingo, cuando tú bajas la aplicación y puedes aprender cualquier idioma en el mundo, ellos te ponen a jugar en la aplicación para aprender el idioma. Entonces te ponen algunos retos, también ellos obtienen información de qué es lo que más utilizas para mandarte más de esa información a ti y a otros usuarios. Entonces lo que hace la conexión es básicamente entender muy bien cómo los clientes se mantienen en constante uso de lo que nosotros tenemos, si es el caso de lo que podemos trabajar. O, por ejemplo, digamos en el caso de, de un programa de emprendimiento como lo es Emprender Mujer. Nuestro equipo tiene que identificar las diferentes maneras de mantenerlas a ustedes conectadas para que esto les genere valor y ustedes puedan llegar al final del programa. Entonces, hay diferentes estrategias. Entonces, hacer testeos de diferentes estrategias para ver qué funciona, temas de gamificación, entonces dar puntos por diferentes estrategias para rankear los usuarios o los clientes, que es, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y te dan una tarjeta y si comes 9 veces te regalan el décimo. Eso es una estrategia de gamificación y de conexión con el cliente. Eh, y es muy importante poder obtener rápidamente esa información del cliente para yo saber cómo modificar mis estrategias. ¿Por qué es importante esto? Me incrementa la lealtad. La gente vive conectada conmigo. Piensen que, por ejemplo, Duolingo, cuando uno no ha hecho la actividad del día, te manda un recordatorio de vas a perder tu racha, se te va a olvidar el idioma. Entonces, lo que haces es intentar mantenerte conectado. Amplifica la ideación porque te va diciendo la gente qué es lo que más está utilizando y a qué responde. Entonces, la conexión con los clientes te va a mantener constantemente con nueva información y te va a permitir conectar a que el público en general o el resto, lo que no es la comunidad, se vuelva comunidad. Piensen, por ejemplo, que cuando uno termina un nivel en Duolingo, uno lo puede compartir en redes sociales y la gente puede decir, ve, esto le está funcionando a esa persona, yo debería intentarlo. Y eso te va ayudando que a través de lo que los demás hacen con una estrategia de conexión y comunidad, empezar a traer más clientes. Se amplifica el mercadeo porque ellos se vuelven voceros de tu producto y posibilita que la gente juegue y aprenda con tu producto. Entonces, de nuevo, si yo tengo una estrategia hacia mi cliente, como lo que nos contaban ahorita, que diseñan su propio bolso, ¿cómo estoy volviendo eso mucho más visible hacia mis clientes para que otros clientes se quieran animar a diseñar su propio bolso que nosotros se los producimos? Y de esa manera voy conectando las experiencias de unos para que vuelvan las experiencias de todos. Y lo más importante, que genera ciclos de retroalimentación más cortos con los clientes para yo poder obtener información. Preguntas o comentarios hasta acá. Hemos visto propósito transformador y 5 estrategias. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo en orden. Listo. Ahora vamos a manejar la abundancia, que se divide en 5 aproximaciones o estrategias: interfaces, tableros, experimentación, autonomía y tecnología social. Entonces, una interfase es la forma en que filtramos la información para que esté organizada y podemos saber cómo utilizarla, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, el UX o el UI, o sea, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, y las APIs que podemos utilizar para las conexiones que tenemos en nuestra empresa. Entonces, piensen que el UX o el UI es la forma en que se puede ver una página web. Entonces, cuando nosotros entramos a Airbnb, nos pregunta 4 cosas. ¿A dónde vas? ¿Qué día llegas? ¿Qué día te vas? ¿Y cuántas personas son? Y con esa información ellos filtran todo lo que tienen internamente para poderte dar una oferta. Imagínense que no tuvieran esta interfase, sino que tú entraras y tuvieras que descargar un Excel y tú encontrar lo que necesitas. Eso hace que no sea tan fácil. Piensen que no todo es digital en el tema de interfaces. Si ustedes van a un restaurante, el menú es una interfase. ¿Qué tan fácil sea leer ese menú hace que sea más fácil o difícil para ustedes o que tomen la decisión de volver o no? Piensen en el menú de Crepes and Waffles. El menú de Crepes and Waffles es inmenso. ¿Cuántos platos han probado ustedes en Crepes and Waffles? Eso tiene que ver con un tema de diseño, de la experiencia de usuario y de la interfase que tienen con ustedes. Piensen el empaque de los productos que ustedes tienen. Y si no es un producto, sino un servicio, piensen en el correo que ustedes mandan de confirmación. Piensen en la interacción que tienen con las personas. Eso hace parte de la estrategia de interfaces. ¿Cómo están interactuando ustedes con las personas desde el empaque, desde el correo y demás? Que todo esté explicando y dando la información necesaria para que la gente pueda tomar las decisiones. Y las APIs son integraciones que se tienen. Entonces yo, por ejemplo, puedo conectar mi correo electrónico con un gestor de relaciones o CRM como Salesforce para que desde ahí pueda tomar toda la información de mis clientes y organizarla y que no lo tenga que hacer yo. Entonces, las APIs son conexiones que hago entre diferentes tecnologías que me ayudan a gestionar de alguna manera las cosas de una mejor forma. Entonces, no sé si han visto que ya cuando uno entra a una reunión digital o virtual, hay un montón de bots que se conectan a la reunión y toman nota por la gente. Eso se hace a través de una API y eso le sirve mucho a la gente para, en vez de tener que hacer un acta, desde ahí se saca toda la información. Entonces, esa es otra estrategia para las interfaces. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay muchísima información, yo tengo que entender cuál es la información más importante que es necesaria para yo poder crecer como empresa. Entonces, eh, si yo estoy viendo que me están respondiendo muy bien de un producto en específico, yo debería enfocarme a hacer crecer ese producto, porque lo que me permite las interfaces es entender qué me está haciendo crecer externamente para poderlo conectar con estrategias internas. Entonces, si yo tengo 2 publicaciones en Instagram y una está desempeñándose mejor que la otra, ¿para qué voy a meterle más dinero a la que no se desempeña bien? Esto me da información para poder definir en dónde meter más dinero y que eso me genere más crecimiento. Las interfaces te evitan el error humano, entonces imagínense que Airbnb no tuviera una interfase que filtrara la información y te la entregara, sino que fueran personas hablando, puede que haya un error y no eran 3 personas, sino 5, entonces te cobran más plata o te cobran más días de los que tú necesitabas. Entonces, lo que busca esto es evitar el error humano para poder posibilitar la escalabilidad o el crecimiento de una forma más acelerada. ¿Preguntas o comentarios alrededor de interfaces? Ninguna. Listo. Ahora vamos entonces con tableros. Mide lo que sea medible y lo que no, vuélvelo medible. Es muy importante para las organizaciones exponenciales poder entender qué es lo que está sucediendo en los diferentes procesos. Y lo que se hace es que uno empieza a medir diferentes cosas de los procesos para saber si estos van bien o no. Entonces, un tablero de ventas, por ejemplo, le permite a las organizaciones identificar si las cosas van bien o no antes de que llegue el 30 de cada mes. Entonces, si yo en los procesos de ventas solamente mido la venta total, por ejemplo, si mi meta son 100 pesos, yo solamente me voy a dar cuenta si me fue bien o no al final de mes. Entonces, lo que hace uno en esto es romper el indicador en indicadores más pequeños y anteriores al
al indicador final. En vez de medir la venta solamente por la cantidad de dinero recaudado, yo puedo romper esa venta en cantidad de propuestas enviadas, cantidad de reuniones, cantidad de contactos generados y demás, y saber si estoy haciendo las cosas bien en la cantidad de contactos generados, porque eso me va a dar una indicación de si voy a lograr la siguiente meta de propuestas enviadas y así de ventas. Que si voy muy mal en en la cantidad de contactos generados, pues ya sé que eso es a donde me tengo que enfocar. Entonces los tableros me permiten evidenciar visualmente cómo va un proceso según los indicadores. Entonces, primero te permite saber qué va bien y qué va mal en tiempo real si los estás actualizando constantemente. Te permite aprender, motivar si hay unos equipos o hay colaboraciones. Entonces, por ejemplo, si tienes un vendedor que va muy mal en el mes, puedes identificar en qué le está yendo mal y conectarlo con un vendedor o vendedora que le vaya bien en esa parte del proceso para que haya una colaboración entre estas personas y eso te ayude también a crecer. Te permite tener reportes más frecuentes para tú poder saber cómo aproximarte a una solución sin tener que esperar tanto tiempo. Entonces, entre el tablero te da información más acertada y más al día, es más fácil para ti generar estrategias más rápido y es muy importante que esto sea accesible para todas las personas, para que todo el mundo pueda saber cómo vamos. Preguntas o comentarios de tableros. Ninguna. Experimentos. Ningún plan de negocios sobrevive el primer contacto con el cliente. No importa ustedes qué tanto planeen, la verdadera evaluación de qué tan buen plan es el mercado. Y para uno poderse aproximar mejor al mercado, lo mejor es poder generar experimentos. La mejor herramienta de experimentación que yo he conocido alrededor de las estrategias empresariales es el modelo de negocio Canva, porque nos permite, primero que todo, plantear todo nuestro modelo de negocio dentro de esta matriz y adicionalmente también nos permite dibujar el modelo de negocio de nuestra competencia o el modelo de negocio que queremos ser y podemos identificar los cambios que debemos hacer y cada uno de esos cambios podría ser un experimento diferente que yo puedo hacer como organización para determinar mi estrategia. Entonces piensen que ustedes quieren acceder a un nuevo segmento de clientes. Si ustedes ponen ese segmento de clientes dentro del modelo de negocio, pueden identificar qué cambios tienen que hacer en la forma de llegar, el canal, en su propuesta de valor y en la forma de cobrarle a ese cliente para que verdaderamente sea un cliente de ustedes. Y desde ahí poder evaluar si quieren o no meterse en esa estrategia o qué cambios deben hacer en el modelo de negocio para poder llegar a que eso se ejecute. Entonces, lo que les permite el modelo de negocio es identificar qué cambios pueden hacer en qué partes de la empresa de manera pequeña para no hacer un cambio sin estar preparados. Y esto es muy importante porque si tenemos datos, vamos a mirar los datos, si solo tenemos opiniones, normalmente se hace lo que el jefe dice. Entonces, esto les permite a ustedes recaudar información para poder tomar las mejores decisiones de crecimiento. Entonces, les permite aprender rápido porque si saben que para poder llegar a un segmento en específico hay que cambiar o abrir nuevos canales de venta, ustedes pueden hacer unas conexiones rápidas para ver si el segmento sí responde o no y no tener que esperar 6 meses o un año que puede ser mortal para una pequeña mediana empresa. Esto les va a permitir los experimentos crear datos para que ustedes puedan tomar decisiones luego basado en cosas reales y no solamente en percepciones. Les disminuye costos porque van a ser estrategias más pequeñas que les permiten generar conocimiento para que ustedes después puedan hacer una decisión de en dónde enfocarse y les va a permitir ustedes ser muy rápidos más que la competencia porque están todo el tiempo intentando cosas nuevas a pequeña escala para poder identificar en dónde deberían invertir. Preguntas o comentarios acerca de experimentos. Ninguna. Autonomía. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, lo que busca la autonomía es yo cómo le doy capacidad a mi equipo para que ellos puedan tomar decisiones sin que todas las decisiones lleguen hasta mí.
Lo que busca la autonomía es generar estructuras que le permita a las personas de manera descentralizada poder operar de nuevo sin que todos los problemas lleguen hasta la misma persona. Porque si yo soy la única persona que puede tomar decisiones en mi empresa, cuando yo falte o no me puedan contactar, mi empresa se va a paralizar. Entonces, lo que busca la autonomía es establecer umbrales de decisión bajo los cuales las personas puedan definir cómo seguir hacia adelante. Hay diferentes estrategias, hay una que se llama Scrum, no voy a entrar en detalle en ella, pero la pueden buscar. Lo que busca es generar a través de reuniones cortas que la gente sepa qué hay que hacer e ir avanzando de manera rápida en eso que hay que hacer y que cada uno pueda tomar decisiones en lo que tiene autonomía de realizar. Y está la estrategia de Google, que es una de las más conocidas, que es OKRs, objetivos y resultados claves. Yo establezco un objetivo y cuáles son los resultados claves que miden que llegamos a ese objetivo. Si las personas lo conocen, saben que enfocándose en esos resultados claves vamos a llegar a ese objetivo y cada persona tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a sus resultados claves. Y esa es la clave de la autonomía. Yo como le doy a las personas la capacidad de tomar decisiones pequeñas que nos permitan crecer más rápido, porque no todos los problemas se tienen que escalar. Hay muchos que cuando la gente tiene claro cómo le miden el éxito y la organización, la gente puede tomar decisiones en tiempo real. En parte porque las grandes ideas de cada empresa vienen de los que están de cara al mercado, no necesariamente de los que estamos arriba tomando decisiones como estrategas. Y entre más rápido tome uno decisiones, más rápido gana uno. ¿Preguntas alrededor de autonomía? Ninguna pregunta. Ahora, tecnologías sociales. Básicamente, lo que hace la tecnología social es posibilitar que sea mucho más rápido para las personas de un equipo interactuar entre ellas, para que eso les permita generar estrategias que sean más potentes y construidas entre diferentes personas. Lo que hacen las organizaciones exponenciales es utilizar herramientas colaborativas que les permiten crecer. Entonces, por ejemplo, Slack. Entonces, en vez de que la gente esté utilizando WhatsApp, puedes tener un gestor de conversaciones que no sea WhatsApp para que la gente pueda separar su vida profesional de su vida personal. Y también porque Slack te permite conectar con diferentes temas como Google Docs, te permite conectar tu correo y demás. Dropbox. Recuerden antes de que existiera Google Docs o Dropbox, cuando uno mandaba un correo con un documento de Word a 7 personas diferentes, si las 7 personas lo modificaban, ya se habían generado 7 documentos que a uno le tocaba consolidar en uno solo. A través de las tecnologías sociales, como lo es Google Workspace o Dropbox, todo el mundo accede al mismo documento y lo puede modificar en tiempo real. Eso hace que sea mucho más rápido para los equipos gestionarse, como es, por ejemplo, el caso de Slack, que es un tema de conversaciones o un chat que te permite generar diferentes conversaciones para conectarte con diferentes personas de los equipos. Esto es muy importante porque les permite a las personas acelerar la toma de decisiones porque tienen acceso a la información de una manera más rápida. Es una herramienta que les ayuda a potenciar la autonomía dentro de la organización, ya que es el acceso mucho más rápido a diferentes documentos que pueden ser gestionados en tiempo real y le permite a las personas apoyarse, ya que ustedes pueden ver a través de los procesos quién va quedado o quién va más adelantada para poder revisar cómo apoyarlos. Y esos son los atributos de las organizaciones exponenciales. Como les dije al principio, hay que establecer muy claramente el propósito y después identificar cuáles de las 10 estrategias que les acabo de explicar son aplicables a nosotros. Es muy importante establecer que no es bueno implementar las 10 estrategias. Primero, porque uno no tiene capacidad de implementar todo. Y segundo, porque no todo necesariamente va a ser importante para nosotros. Entonces, tenemos que identificar en qué somos buenos y en qué tenemos que potenciarnos para saber qué trabajar. Para eso les voy a dejar 2 herramientas. La primera, que es vital, es un DOFA. DOFA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que les permita hacer un análisis de ustedes como organización y llevarlo a algo que se llama un DOFA cruzado, que es básicamente cruzar las fortalezas con las oportunidades para
sacar algo que se llama una estrategia de ataque, o sea, utilizar mis fortalezas según las oportunidades que hay en el mercado. Y así se cruza también debilidades con oportunidades, fortalezas con amenazas y debilidades con amenazas. Y esto les permite establecer estrategias como organización según lo que hay en el mercado y según su organización, cómo se está comportando. Entonces, para poder sacar el máximo provecho de este taller hay que hacer dos cosas. Uno, abrir la mente a nuevas estrategias. Y dos, hacer el análisis organizacional para poder escoger las estrategias que debo utilizar en mi organización y que me ayuden a crecer. Si quieren consultar más acerca de lo que vimos hoy, les voy a dejar 3 libros. El primero es el de tecnologías exponenciales del Foro Económico Mundial, que básicamente habla de diferentes tecnologías y esto les va a ayudar a ver en qué se pueden meter y en qué no. El segundo es un libro que se llama Abundancia, que básicamente lo que busca es que las personas veamos el vaso medio lleno y pensemos de una forma abundante y no en escasez. Y el tercero, que es en el que está basado este taller, se llama Organizaciones Exponenciales y busca demostrar en detalle diferentes estrategias para que ustedes las puedan implementar en sus organizaciones. Eso era lo que teníamos para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario de cierre para que ya puedan ser libres en el resto de su día. ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo quería preguntar algo. Claro que sí, cuéntame, Por Edna. ejemplo, en el caso de nosotros, eh, Sume empieza, o sea, Sume, la parte de inteligencia artificial es una nueva línea, porque nosotros trabajamos más que todos con universidades, ¿cierto? Y Sí. trabajamos, pues, vos que mencionabas ahora con grupos de investigación, nosotros también tenemos un grupo de investigación y todo eso. Y el tema de IoT es una línea nueva, ¿cierto? Digamos que ya se han ido trabajando hace 5 años, hace 2 años he implementado pues todo lo de la IA, pero la duda mía es esa, con lo que se vio ahí, con lo de la propuesta, em, pues del propósito y todo esto, entonces se hace de manera general con todo lo de la empresa, porque es que son muchísimas cosas, como es una empresa de servicios, a veces enfocarla a algo queda muy demasiado general, ¿cierto? Y al enfocarla a algo a nosotros se nos ha hecho un poco complejo, ¿cierto? Porque manejamos demasiadas cosas, o sea, nosotros desde ejecutar un proyecto, desde crearlo, digamos que también trabajamos toda la parte de eficiencia energética, distritos circulares, o sea, son muchas áreas, ¿cierto? Y ya el tema de la IA, entonces tratamos como de sacarlo aparte, pero entonces aquí me genera eso la duda, porque entonces, digamos, o se hace algo global y después se hace en específico de acuerdo a cada línea o se hace muy general. Entonces es como esa mi inquietud, por ejemplo, con el tema de la comunidad. En el caso de nosotros, la parte de las redes no ha sido fuerte, ¿cierto? Nosotros siempre ha sido voz a voz en las entidades más que todo públicas. Entonces es porque tienen una experiencia agradable por el servicio, la atención, por la eficiencia en las entregas, en los trabajos que se han hecho, pero me quedó resonando demasiado el tema de la comunidad, ¿cierto? Porque a pesar de que nos conocen en algunas universidades, en sí como comunidad no lo tenemos. Entonces me quedaron como esas inquietudes y me pareció muy interesante el tema de la comunidad, porque nosotros trabajamos mucho con el tema de investigadores. Entonces sería muy, pues, muy chévere pues esto para aplicarlo a la empresa, sino que como te digo, son muchísimas cosas, entonces estoy aquí como con un poco de cosas en mi cabeza. No te preocupes, Edna. Sí, entonces hay que separarlo en dos. El propósito es lo que tiene que ver con el por qué la organización existe. Las estrategias ya sí son más específicas de diferentes líneas. Entonces, las dos cosas no responden a lo mismo. El propósito es generar la organización y las estrategias pueden ser organizacionales o pueden ser específicas de una unidad de negocio o de una línea. ¿Listo? Entonces, tu estrategia de comunidades y universidades no tiene que ser la misma que ejecutas para otra línea de negocio, porque va a depender de un contexto específico de unos clientes y de, digamos que unos aliados y demás. ¿Listo? Entonces, no te dejes abrumar porque todo tiene que ser grande o general, no. Hay unas cosas que son generales que te marcan la pauta y hay otras que son específicas y detalladas dependiendo del contexto, el producto y la línea. ¿Listo?
Ah, perfecto, muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo te iba, pues te quería dar las gracias porque me parece súper interesante. Falta ya, pues, como ver cómo se aterriza a una empresa unipersonal. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. El objetivo del taller es que la gente abra la cabeza como de todo esto se puede hacer. Es lo primero, ¿cierto? Porque muchas veces en el día a día nosotros no pensamos en esas cosas nuevas. Y creo que ahorita en lo de empresas unipersonales creo que se ha vuelto muy potente el uso de la inteligencia artificial para gestionar diferentes procesos al tiempo. Entonces, y ya se han empezado a crear muchas empresas que es una persona con 7 agentes de inteligencia artificial que les ayudan en diferentes procesos. Creo que ese va a ser mucho tu enfoque, André, y va a depender mucho de qué tanta capacidad tienes para empezar a crear esos agentes y qué tanto quieres involucrarlos. Sí, lo que pasa es que, pues yo, por ejemplo, yo no respondí ahorita, yo sí utilizo IA, por ejemplo, para el tema de, pues muy marketing, pues, obviamente, Ujú. pero en el caso, por ejemplo, de fabricar los productos, pues la IA no me puede hacer nada. O de, pues el despacho, la IA no me puede empacar. ¿Sí me Claro, entiendes? Entonces, realmente en lo que es recurrente y toma más tiempo, la IA no, pues en mi caso, por ejemplo, no es de utilidad. es la En empresas respuesta. unipersonales, cuando es de servicios, es mucho más fácil. O sea, yo tengo otra unidad, pues otra empresa, digámoslo así, que es de consultoría. La IA es mi mejor amigo Ujú. para hacer las presentaciones, para montar el Claro. contenido, para todo, pues para buscar cuál solución tecnológica se adapta a la necesidad de la empresa a la que le estoy haciendo consultoría, por ejemplo. Pero pues digamos que son como aspectos diferentes. Una cosa es producto, otra cosa es servicio. Sí, y por eso uno tiene que identificar en dónde le sirve y en dónde no, porque puede que Ujú. haya lugares en donde la inteligencia artificial lo que te genere son más problemas y eso va a depender de las preguntas que uno se haga según lo que es más importante para la empresa. Pero igual, pues te quería Perfecto. dar las gracias porque muy interesante. No, muchas gracias a ti, André. Los dejo de nuevo con Tati. Muchas gracias. Cualquier cosa me pueden contactar, escribir. Estoy atento a poderlos apoyar. Que estén muy bien. Gracias, Fede, por este espacio, que sé que fue de mucho provecho para todas, y por toda la información pues muy valiosa que nos entregaste aquí.